Central Pedro Zulen. Buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saluda Alberto Carrasco en esta oportunidad desde la Biblioteca Central Pedro Zulen de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos para abordar uno de los temas de mucha utilidad, uno de los temas bastante importantes en el quehacer de la redacción académica y también de la escritura científica. Entonces, primero aclararemos a qué me refiero cuando señalamos redacción académica y escritura científica. En cuanto a la universidad como institución universal, uno de sus pilares, uno de sus propósitos, que muchas veces está dejado de lado como fin, y no más bien se ha convertido muchas veces en un medio para. Me refiero a que uno de esos grandes pilares es la investigación. Y la investigación tiene como finalidad resolver problemas de la sociedad para el beneficio de las grandes mayorías, para el beneficio de la población. Esa es la finalidad. Sin embargo, muchas veces la investigación en las universidades se convierte en un ente medio, es decir, en un medio para optar el título profesional, en un medio para optar un grado académico, que no está mal el asunto, pero nos desviamos de la principal finalidad. Entonces se convierte en una suerte de no cumplir con la ética en investigación, se convierte en una suerte de mediocridad académica en algún sentido y, por supuesto, también ir al facilismo. El día de hoy vamos a abordar que cuando el estudiante universitario está en pregrado, ya empieza desde el primer ciclo a realizar un tipo de investigación, llámese formativa. ¿Cómo es esto de investigación formativa? Es una investigación que está formando al estudiante para ello. ¿De acuerdo? Es un tipo de proceso de investigación que forma al estudiante para la investigación científica propiamente dicha posteriormente. Entonces empezamos a trabajar monografías, trabajos universitarios, ensayos que las asignaturas van solicitando. Y por ende es importante que la fuente original de donde extraemos la información, las fuentes consultadas que tienen autor, que tienen nombres y apellidos cuyos, digamos así, cuyas personalidades han elaborado esa teoría, han elaborado esa investigación previa. Entonces tenemos nosotros que mencionarlos en nuestros trabajos, desde el primer ciclo, incluso ya desde la educación básica. Ahora hay un esfuerzo en la educación básica para también mencionar de dónde se está sacando la información. Y es por eso que se recurre a los estilos de citación y referenciación. Citamos al autor de la fuente y referenciamos al final del trabajo la fuente de donde hemos sacado la información determinada. Para ello, hay estilos conocidos y los dos más conocidos y utilizados son APA, para el asunto de humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, el derecho, educación, psicología, contabilidad, economía. Y tenemos otro estilo, que es el que nos conlleva el día de hoy, justamente a esta reunión, es el estilo Vancouver, que utilizan por lo general ingenierías, ciencias biológicas, ciencias médicas, y tiene unas formas, un estilo diferente en cuanto se haga la citación y en cuanto se refiera a la referenciación.
Bien, entonces, haciendo este preámbulo y saludando a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar este taller programado para el día de hoy, el día jueves. Los esperamos, estaremos a partir de las 5 de la tarde con el estilo de la Asociación Psicológica Americana, más conocida como APA. ¿Ya? Entonces, quisiera saber, y estamos aquí saludando a Valeria, a Stephanie, a Ricardo, a Yedidel, a Sergio, a Guillermo, a Tatiana, a Araceli, Stephanie, Yeli, Huber, Carlos Medrano, Sebastián, Shirley, etcétera. Me gustaría saber, tal vez me hagan conocer por el chat, de qué escuela profesional o cuál es el área en el cual ustedes se están desenvolviendo y si están haciendo algún trabajo de investigación y cuáles son sus expectativas. Farmacia y bioquímica. Por supuesto, muy bien, Tatiana. Farmacia y bioquímica. En farmacia y bioquímica, obstetricia, muy bien, Shirley, se utiliza, ¿ya? Justamente el estilo de Vancouver, que es diferente. Odontología también, claro que sí. Química, primer ciclo, muy bien, Sebastián. Qué interesante. Ok. Entonces, teniendo esa perspectiva que ustedes pertenecen, lingüista, pero actualmente está cursando, a ver, una maestría en educación. Perfecto, Yediel. Yeli Ramos, también lingüística, Sergio, de ingeniería en sistemas, y está realizando su tesis doctoral. Interesante. Ok. Miren, les decía esto, ¿no? En los primeros ciclos, como tenemos aquí estudiantes, se van formando, pero ya hay que utilizar este tipo de estilo, y ya cuando se realizan los proyectos de investigación y terminan en un informe de investigación más conocido como tesis, ¿no? Pero en realidad es el informe. Lo que nosotros, ay, voy a hacer mi tesis, en realidad tiene dos partes. Primero la planificación, como todo proceso de escritura, y los lingüistas no me van a dejar, eh, digamos, mencionar otras cosas, porque ingresamos en un proceso de planificación primero, posteriormente ya viene la textualización misma y luego, cuando ya está todo terminado, la versión final es el informe. Entonces tenemos nosotros ya allí sí lo que se conoce como investigación científica. Muy bien, entonces vamos sin más a compartir nuestro material para el día de hoy. Muy bien. Muy bien, rápidamente, ¿por qué se llama Vancouver y tiene justamente el nombre de una ciudad canadiense? Es porque la primera reunión el siglo pasado, ya allá por 1978, quienes tenían a cargo dirigir las editoriales de las revistas médicas tuvieron una reunión, ¿de acuerdo? Donde justamente en Vancouver, en Canadá, y establecieron algunos acuerdos en cuanto se refiere para estandarizar, uniformizar los manuscritos que se estaban presentando. Entonces, es esa la razón porque a partir de allí lleva ese conocido nombre de el estilo Vancouver. Ojo, tanto APA como Vancouver son conocidos como normas. En realidad no son normas, son estilos de redacción. Ya, estilos de citación y de referenciación. Entonces aquí, posteriormente, los editores de Vancouver, ya, forman el conocidísimo Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y que es el encargado de revisar y dar conformidad a los documentos que luego son enviados a revistas biomédicas. Por supuesto, caemos nosotros en un asunto de plagio académico que ahora está muy satanizado,
y también a veces mal empleado aquellos filtros, como el Turnitin, por ejemplo, que arroja muchas veces índices o porcentajes elevadísimos porque no tienen una adecuada forma de poder establecer los criterios. Sale el nombre de la facultad como plagio, sale el nombre de, digamos, de la escuela, sale el nombre de la unidad de posgrado, como si fuera similitudes. Entonces, hay que configurar bien, pero el asunto del plagio académico se da por dos asuntos. Y fíjense, para muestra ahí vamos a tener aquí para revisar que esto han caído gente muy importante en el quehacer política y en el político y también en los asuntos académicos. Como pueden ver aquí, acusada de haber cometido plagio en su tesis doctoral, una ministra de Educación en Alemania en el tiempo de esta gran, excelente líder, Angela Merkel. Annette Bank, por error, miren, errores que había cometido en la redacción, de no haber citado, y ya se considera luego como plagio eso, y tuvo que dimitir de su cargo. Presidentes de la República que han caído en esto, europeos que han tenido que dimitir por acusaciones de plagio en sus tesis doctorales. Ya sabemos nosotros aquí, en nuestro ambiente nacional también, ¿no? Mucho se ha logrado, por eso les digo, ¿no? Se ha tanto tergiversado el asunto de lograr grados académicos simplemente para cumplir con cargos, para tener un decanato, para tener una coordinación, una dirección de escuela, etcétera, etcétera, o en otros casos también para tener pues acceso a cargos públicos, ya como parte del currículo. Y es allí donde caen sobre todo en estos asuntos de plagio. Este señor ya es archiconocido en estos asuntos, no se salva la Iglesia Católica, los escritores, acá tenemos también, y esto adrede, ¿ya? Una cosa es negligencia de no haber citado bien, y otro asunto es, ¿ya? Otro asunto es cuando hay pues una una intención muy bien pensada, aquí mire, imagínese, ¿no? Había plagiado a 15 de los 16 artículos que había publicado en medios, don Alfredo Bryce. Los periodistas no se salvan, los políticos, aquí está lo ultimito, que también están y han caído en esto, pero ¿qué nos hace ver aquí? Miren, ¿ah? Por eso yo les decía, ¿qué nos hace ver? Que estos señores son unos desgraciados, unos sinvergüenzas y que no tienen ética para la investigación. No, esto lo que han querido simplemente es tener el cartón, ¿no? Tener, como se dice, el grado para otros fines, pero esto nos hace ver las fallas que hay en el sistema universitario peruano, ¿de acuerdo? Cómo se entregan grados académicos y títulos a mansalva, es decir, sin cumplir con los requisitos debidos. Sin duda, hay toda una eh, falla en el sistema universitario peruano. Entonces, cuando nosotros no colocamos el nombre del autor, cuando no referenciamos la obra, cuando no indicamos, ya sea a través de un número o a través del apellido y el año de publicación, como es otro estilo, estamos cayendo en una mala praxis y que eso puede llevarnos a tener graves problemas vinculados al plagio. Entonces, estas situaciones podemos evitarlas, ya sea o bien caes porque desconoces el asunto o bien es porque estás buscando el facilismo, ¿no? Ahora también con eh, la inteligencia artificial es muy fácil
lograr y construir. A mí me dijo, profesor, he construido mi trabajo en 2 minutos. Excelente. Pero que el profesor que te ha pedido el trabajo, ojo, miren, ¿ah? Siempre yo digo esto, ¿no? ¿Ustedes creen que el profesor te está pidiendo el trabajo porque le interesa el trabajo? No, le interesa que tú aprendas. O sea, le interesa que tú internalices, que tú conozcas el tema. Es por eso que los profesores, por lo general, solicitan un ensayo, solicitan un informe, solicitan que realicen ustedes alguna monografía. Muy bien, presente el trabajo, ya sea de manera virtual o en físico, y muy bien, ni bien entrega, aquí tiene usted una hoja de preguntas y responda. Ahí se va a conocer si realmente quedó solo en el papelito o en el archivo, y en el cerebrito no quedó nada. Entonces, esa no es el asunto, ¿no? La inteligencia artificial es muy importante, es muy importante, ¿ya? El día viernes tenemos una reunión en la Universidad de La Sabana, para ver también estos asuntos de la inteligencia artificial y cómo es que se debe utilizar adecuadamente en el contexto universitario. Nos sirve, sí, pero luego esa facilidad que te ha dado de encontrar la información, ¿ya? Y de procesarla, o sea, la parte del proceso te ahorra, pero viene ahora la internalización de cómo asumirlo y también de hacer el análisis si estás de acuerdo o no, porque puede venir cualquier cosa. Tú tienes que tener una posición, tienes que ver si estás de acuerdo o no. Y es allí en la que radica la importancia del académico, ¿no? De hacer suyo ese conocimiento, de internalizarlo y también de poder criticarlo, porque una de las características de la universidad es que promueve el razonamiento, ¿no? Un buen profesor ayuda a razonar. Entonces, evitamos esta situación del plagio con dos cositas. Citamos y referenciamos. Muchas veces pensamos que es lo mismo. El otro día estaba leyendo en redes sociales que se mencionaban, aprende a citar en Vancouver, y lo que colocaban eran referencias. ¿Por qué? Porque daba a conocer los autores, ¿de acuerdo? Venía ahí el título del trabajo, venía la ciudad, el lugar donde se había publicado, incluso la fuente de donde se extrajo, el tipo de formato, y colocaban el link. Eso no es una cita, esa es una referencia. Se referencia la fuente y se cita a los autores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora, la cita, ojo, se hace en el corpus textual, o sea, en el mismo cuerpo del trabajo que se está realizando. Y las referencias se colocan al final. Es un listado, como lo vamos a ver ahora. Por eso decimos que las citas y las referencias son prácticamente dos caras de una misma moneda. ¿Cómo así? Por un lado, la cita, que quiere decir que estamos mencionando, que estamos señalando, que estamos repitiendo, ¿ya? Ideas, palabras, textos ajenos a nuestra propiedad y que estamos empleándolos en nuestros trabajos. Nos sirven estas ideas para potenciar nuestros trabajos. Esa es una cita. Muy bien. Y la referencia. La referencia, que viene del prefijo re y del verbo pero, quiere decir repetición más
cargar o portar, que quiere decir representar. Una referencia es un llamado dentro del texto a otros textos. Miren, es un indicador que transfiere, es decir, transporta de uno a otros. Es decir, desde tu trabajo vas a transferir a la fuente original. Se ubica, es una lista de todas las fuentes que se utilizaron en el trabajo. No puede haber una referencia si tú no has citado, ¿ya? Miren, ahí hay que tener cuidado. Por eso decimos, ¿no? Si tú has citado 35 trabajos dentro de tu corpus textual, si has citado a esos autores, a 35 autores, por lo tanto debes tener 35 referencias en tu listado. ¿De acuerdo? 35 obras, 35 fuentes. No puedes tú colocar dentro del texto 40 citas y tener un listado de 50 o 60, porque así te piden a veces, te dice presentar un mínimo de 50 referencias. 60% nacional y 40% internacional todavía pide. O sea, a veces sin criterio, a veces un asunto de investigación propio del contexto, de una región, de una pequeña comunidad, y piden trabajos ya en lengua extranjera. O sea, es inaudito, porque a alguien se le ocurrió y lo puso ahí y en todo caso lo piden siempre. Eso no es adecuado, eso va a depender mucho del trabajo de investigación que está realizando. Incluso cuando se pide un mínimo de 30 o 40 referencias en tu listado. Una vez un profesor dijo lo siguiente, ¿ya? ¿Sabe qué? Estoy presentando 10 referencias nada más. Dijeron, su trabajo no sirve, profesor. Oiga, ¿usted lo ha leído? No, no lo hemos leído, pero aquí dice que deben ser un mínimo de 40 y usted solamente está presentando 10, por lo tanto, este trabajo no lo vamos a aceptar. Totalmente risible, miren esa postura de quienes están al frente de la revisión, porque ni siquiera habían leído el documento. Era un trabajo casi inédito. Y cuando digo casi inédito, es que era un trabajo propio, era una propuesta nueva. Y por eso tenía solamente 10 referencias. Había citado a 10 autores. Todo lo demás era trabajo propio. Y eso es mucho mejor que estar colocando 40 o 50 referencias. Entonces hay que tener criterio para quienes están en el asunto de la revisión, para quienes tienen a cargo los talleres de investigación. Porque si no nos parametramos, pues, ¿no? Porque, no, pero en tal universidad o en tal revista dicen eso, sí, pero ¿te has preguntado por qué? Entonces, muy claro, citamos y referenciamos, ¿de acuerdo? Cuidado con hacer esto. A ver, de repente te suena conocido, yo te digo, no se vayan ustedes a enojar, yo digo las cosas como son, por propia experiencia muchas veces, porque uno empieza a veces con mucha ingenuidad y en los primeros ciclos a veces no tiene conciencia de ello y caes en algunos asuntos. Recuerdo que a veces se piden 20 referencias para hacer un trabajito. Un trabajo de 10 páginas, ya un profesor de ciencias económicas había pedido y 20 referencias. Y el estudiante dijo, ¿de dónde saco las 20 referencias? Porque se había basado simplemente en 5 trabajos anteriores. ¿Y de dónde saco los 15 más? Cuando miró uno de los trabajos, al final de ese trabajo, ¿ya? Habían un listado como de 100, porque era una investigación grande, ¿no? Había como decir, dijo, aquí encontré, y le pegó no solamente 15 más, sino por si acaso 20 más. Ya tenía 25. El profesor que estaba al otro lado
muchas veces solamente vio el listado, el checklist, y dijo, mínimo de 20, contó 25, buena. Ni cuenta se dio que había sido una trampa. Entonces, miren, eh, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado, y ahí está la ética e investigación. Solo colocas como referencia lo que has citado. Solo referencias a los autores y a los trabajos que citaste dentro de tu trabajo. Citar en este estilo Vancouver, que lo utiliza Farmacia y Bioquímica, por ejemplo, están haciendo un trabajo acerca de las diferencias y similitudes que tienen, ¿ya? Los fármacos, vamos a poner ahí, fármacos de marca y los fármacos que vienen a ser los que no son de marca, ¿no? Entonces, haciendo ese trabajito, van a utilizar este estilo, el estilo Vancouver. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿No? Citar en el texto y vamos en Vancouver a colocar llamadas. ¿Qué son esas llamadas? Vamos a colocar números ordenados, miren, en orden ascendente. 1, 2, 3, 4. Cada vez que se cita a un documento por primera vez, porque se pueden citar a ese mismo documento varias veces, cada vez que se cite por primera vez, se le asigna un número. ¿De acuerdo? Un número diferente. Vamos a suponer que estoy haciendo el trabajito, a ver, y voy a citar el trabajo de García. A ese trabajo de García le pongo 1. Luego voy a citar el trabajo de Cárdenas. Le pongo 2. Voy a citar el trabajo de Sánchez. Le pongo 3. Y cuando vuelvo a citar nuevamente a uno de ellos que ya cité, ya no le voy a asignar un nuevo número, sino voy a colocar nuevamente el número que fue asignado la primera vez. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Si se cita una obra más de una vez, va a conservar ese mismo número. Y muy bien, los números que acompañan a las citas siempre van a ser números arábigos, ¿ya? No vayan a colocar, por favor, números romanos. Siempre son números arábigos y va a responder a lo que señalan, ¿ya? Va a responder esto a lo que señalan las orientaciones generales que te brindan, lo que te solicita, ya sea el docente, ya sea la unidad de posgrado, ya sea la revista de investigación, ¿ya? Y ahí, miren, la ICMJE, ¿ya? Solicita que se escriba entre paréntesis, es decir, colocamos entre paréntesis 1, entre paréntesis 2, o también las principales revistas médicas, por lo general, solicitan utilizar superíndice, ¿ya? El número como un superíndice y sin paréntesis. Y van a estar ordenados de manera consecutiva. Y aquí mucho cuidado, al amigo profesor. Es decir, puedo emplear los números arábigos, ya sea entre paréntesis o sin paréntesis, sí. Pero ojo, no vayas a colocar algunos entre paréntesis y los otros sin paréntesis. No. Tu trabajo debe tener uniformidad. ¿De acuerdo? Va a tener uniformidad. Vamos a ver aquí a Tatiana, dice, el número entre paréntesis va antes o después del punto. Puede ser después del punto o antes del punto cuando se refiere a una oración o también puede ser cuando se concluye el párrafo. Eso lo vamos a ver más adelante, Tatiana. Ya más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. ¿De acuerdo? Ok. Pero hay que tener
uniformidad en el trabajo. Uniformidad en el trabajo. Perfecto. Miren aquí. ¿Cómo redactar una cita? Miren aquí. Vamos a ver esto es interesante. ¿Ya? Miren aquí, ¿ah? Existe, ahí tienen la referencia, miren, de un artículo de revista en internet. Tienen ahí ustedes la referencia. Eso es lo que va al final. Y fíjense. Antes se citaba solo el primer apellido, ¿ya? Ahora, si tú tienes 2, 3 apellidos, colocas todos los apellidos. ¿Ya? Si tú ves que en la obra, en el trabajo, aparece el investigador, el experto, el autor, aparece con 2 apellidos o más, tienes que consignar sus 2 apellidos. Ya no es que solamente el primero. Irá luego la inicial de su nombre o de sus nombres, según como estén consignados. Y fíjense, se coloca además, en este caso, dónde lo vamos a encontrar disponible. Encontramos y colocamos la ruta que vamos a seguir. Y aquí, cuando, miren, se cita, aquí hacemos una cita colocada entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, esa cita que va entre comillas se conoce como cita directa. Y hay una cita llamada indirecta, indirecta, que viene a ser la cita de parafraseo. La cita indirecta de cita de parafraseo. Asimismo, dentro de la cita indirecta tenemos a la cita de resumen, que viene a estar dado por la idea o las ideas más importantes que extraemos de ese trabajo, el cual estamos citando. Esto como referencia. Aquí tenemos otro ejemplo más. Cuando se refiere, miren, capítulo del libro, impreso, tienen otro estilo de colocar la referencia, se lo vamos a ver también más adelante ya. Y aquí tenemos lo que habíamos mencionado ahí. Existe la cita textual o llamada también directa, que viene a ser la reproducción literal, totalmente exacta. Si allí se equivocaron en escribir una palabra, usted escribe tal y como está, con error. Puede hacer una aclaración, ¿eh? Puede colocar, luego lo vamos a ver, entre corchetes, SIC, que quiere decir, así está escrito, ¿ya? Así está en el original, y dando la indicación que el error no le corresponde a usted, sino más bien al trabajo original. Y la cita indirecta o paráfrasis, que reproducimos o resumimos la idea de otro autor, pero utilizando nuestros propios términos, pero ojo aquí, sin salirse, sin tergiversar la idea del autor. No vaya a ser que por caer en hacer paráfrasis, en el parafraseo, ya lo tergiversas y dices cualquier cosa. Estaba revisando una tesis doctoral y me llamó la atención porque en la primera versión que me habían entregado estaba muy bien elaborado. Y cuando me entregan ya la última versión, no lo entendía. En serio que no lo entendía. ¿Ya? No lo entendía. Entonces, justamente, Tatiana, vamos a mencionar eso ahora. ¿Qué había hecho? Que cuando ya iba a pasar por el último filtro, miren, ya había pasado la revisión y todo, lo ingresaron al bendito Turnitin y arrojó 45% de similitud, y el revisor, ya, el asesor de tesis,
le había dicho que tenía que pasar con un mínimo de 10%. Entonces, le dijo, doctor, ¿y qué voy a hacer? Si ya estoy en la final, estoy solamente allá para sustentar. Y esto va a entrar a repositorio. Ya lo habían aprobado ya para que haga su sustentación. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tienes que parafrasear. Y acá viene, voy a poner a colación lo que nos decía Tatiana, se usan sinónimos. Miren, luego más adelante vamos a tener también un taller de parafraseo, para que vean ustedes cómo se hace un parafraseo. Y le había dicho, parafrasealo, ha ido a esos servidores que tienes tú de inteligencia artificial que dice para hacer paráfrasis, para parafrasear, y lo tergiversaron, porque lo que hace, lógicamente, es cambiar los términos por sinónimos, y eso es lo que tú no puedes hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando de eh, medicamentos, ¿de acuerdo? Tú no le puedes cambiar algunas palabras, no le puedes cambiar por sus sinónimos, ¿de acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, el término medicamento genérico versus medicamentos de marca, el término genérico en la vida lo voy a cambiar porque es una palabra clave. Es más, es mi variable. Pero cuando tú lanzas el parafraseo solamente para reducir el porcentaje que te ha arrojado Turnitin y es como manotazo de ahogado para tergiversan, en lugar de genérico, buscan ahí y le sale cualquier sinónimo relativo y lo colocan y ya prácticamente tu tesis se malogró. Lógicamente, le dije, ¿y cómo quedó tu informe? Ya pasó, me dijo profesor. ¿Por qué? ¿Cómo ya pasó? Sí, ha arrojado 8%. Claro, ¿cómo no va a arrojar 8%? Porque ya eso pues ni se entiende. Eso ya no es un plagio, pues ha puesto cualquier cosa. Porque lo han cambiado, tienen esa forma, miren, ve. Cambian por sinónimos. En lugar de niño, colocan párvulo, infante, y no es lo mismo. Son sinónimos relativos, pero niño es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, además el término niño no tiene necesidad de cambiarlo. Otros, ¿sabe qué es lo que hacen el artificio? De cambiar el orden sintáctico. Cambian el orden sintáctico, ¿de acuerdo? De sujeto, predicado, etcétera. Y otros van a hacer un cambio si la expresión está en voz pasiva, la pasan, miren, así es, la pasan a voz activa y viceversa, cosa que no debe ser. En este momento menciono que vamos a enviar el formulario, ¿ya? Vamos a enviar el formulario para que ustedes anoten su asistencia y tengan acceso a través de ella a los documentos que se les va a entregar, ¿ya? Tal vez a la constancia de asistencia que van digamos, ustedes a recibir. Anótense allí y los materiales de la grabación también. Muy bien. Ahí tienen entonces el formulario de asistencia. Entonces, mucho cuidado cuando se quiere realizar el parafraseo. El parafraseo es una redacción nueva, es contextualizar la idea de ese autor a tus propios intereses, pero sin tergiversarlo, sin variar la idea principal. Y aquí tenemos que cómo es que se cita en el corpus, y aquí voy a responder a lo que decía la compañera, a ver exactamente la que nos preguntaba y está bastante participativa, es Tatiana, ¿ya? Ok. A ver,
Tatiana señalaba si va a colocarse, fíjese, si se coloca el punto o lo que estaba preguntando aquí hace un rato, mencionaba que si el número que va entre paréntesis se coloca antes o después del punto. Mire, aquí tenemos, fíjense, dos ejemplos. Con Vancouver también se puede mencionar el apellido del autor, ¿ya? Y cuando se menciona al autor dentro de tu trabajo, inmediatamente abres paréntesis y colocas el número que le corresponde. Por ejemplo, aquí dice, Cárdenas, de inmediato, 1. Sostiene que la ingeniería, como todas las disciplinas de aprendizaje modernas, debe hacerse preguntas acerca del significado social y los efectos del conocimiento que genera. Punto. Miren, ¿dónde va el número entre paréntesis? Inmediatamente después de haber citado al autor. Ese tipo de cita es conocida como cita narrativa, porque estamos como contando, como narrando. También se le llama cita basada en el autor, porque se pone en prevalencia, ya en importancia, al autor de la idea. Pero es muy común y es bastante usual cuando se utiliza el estilo Vancouver, no mencionarlos muchas veces y simplemente se coloque el llamado, ¿ya? Del numerito entre paréntesis, como por ejemplo aquí, la ingeniería, ¿de acuerdo? Como todas las disciplinas de aprendizaje modernas, debe hacerse preguntas acerca del significado social y los efectos del conocimiento que generan. Paréntesis, 1 dentro, punto. ¿Qué quiere decir? Que termina la idea, de inmediato colocamos el llamado, el número 1, y recién al final colocamos el punto. Recién y al final, punto. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice aquí? ¿Quién me dice de los que estamos presentes aquí si esta cita es directa o es una cita, en ambos casos, indirecta o parafraseada? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? Cuando tú lees información tienes que saber manejar si es una cita parafraseada o es una cita directa, exacta. Es una cita indirecta, es una cita parafraseada. ¿Por qué? En primer lugar, porque fíjense, si hacemos el conteo, no llegará a a más de los 5 renglones. Como no llega a más de los 5 renglones, entonces debería ir entre comillas, ¿de acuerdo? Y como no tiene comillas, inferimos, abstraemos que esta es una cita indirecta. ¿Qué quiere decir? Que sea parafraseado, que el autor del trabajo que está realizándose ha puesto la idea de acuerdo a cómo él lo está redactando, en ambos casos. ¿De acuerdo? Miren, aquí, justamente aquí va el asunto. ¿Y cómo es, profesor, cuando tiene menos de 5 renglones y es directa? Debe colocarse, cuando trasladas exactamente, debe trasladarse y colocarse comillado. Es decir, abres comillas y cierras comillas. Antes del puntito, nuevamente aquí va para la compañera que estuvo haciendo la pregunta, porque toda esa idea todavía no termina, tenemos que señalar de quién es. Y cuando es directa, incluso ahora ya Vancouver solicita, así sea parafraseada, así sea parafraseada, deberíamos colocar, ¿ya? El número de página para saber dónde está. Al respecto, Sergio, mencionaré lo siguiente. El estilo Vancouver
menciona menos de 5 renglones. Eso es Vancouver. No cuenta palabras, cuenta renglones. En cambio, APA, ¿de acuerdo? En cambio, APA, como bien lo está señalando Yeridel, menciona 40 palabras. ¿Ya? 40 palabras, menos de 40 palabras. Entonces, para Vancouver se van a contabilizar los renglones para Vancouver. Ahora con el formato. Mucho cuidado. Incluso en APA no se cumple el formato. Por eso es que el formato va a depender mucho de la institución, máximo, ya miren, aquí se señala que no deben ser, ya, miren, 5 o más renglones. La norma dice menos de 5 renglones. Como acá, por ejemplo, tenemos 4, ¿no? Si son 5 o más, ya va a ir una cita, ya no comillada, sino puesto en un párrafo aparte. Lo vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, colocamos, en este caso, estamos colocando 1, que es el número, coma, espacio, no se olviden, P minúscula punto, que quiere decir página, cuidado con colocar pag, ¿ya? Pag es una abreviatura que sirve para el escrito mismo, pero cuando se trata de las citaciones, la letra P minúscula está representando a página, ¿ya? Se ha colocado solamente la primera letra, P punto. Y cuando son varias páginas, se coloca el plural doble P. El numerito, cierra paréntesis y colocamos el punto. Acá tenemos otro ejemplo que ya trae, miren, el apellido mismo. Dice, el carácter transformador de acuerdo con Echevarría, y de inmediato, no se vayan a olvidar, ni bien han colocado el apellido, paréntesis y el número que le corresponde. Por supuesto, profesor, ¿y puedo escribir todavía algo más que sea de mi propia? Claro, antes se tenía el siguiente estilo. De acuerdo con Echevarría, 2 puntos y colocabas entre comillas y no, ya no hay eso de 2 puntos ya. El estilo ahora recomienda de que no se corte la hilación de la idea que se quiere decir en el párrafo. Fíjese aquí, ven. El carácter transformador, de acuerdo con Echevarría 1, trasciende lo que llamamos Internet y comprende, y recién desde un es lo que estoy trasladando. Ok. Colocamos aquí, luego cerramos comillas, P punto 560, el número de página, cierro y va el puntito de el punto y aparte sería terminando el párrafo. Aquí viene el ejemplo que me están pidiendo aclarar, cómo es que coloco, ¿ya? ¿Cómo es que coloco aquí? ¿Ok? ¿Cómo es que coloco cuando, a ver, profesor, es tan poquito y está en 2 páginas, alguien me dice, no, claro, miren, ¿ah? Resulta que hasta intergrupal está en la página 56 y desde tan dinamizador, o sea, estaba al final de la página 56 y desde tan dinamizador hasta otros estaba en la página 57, entonces está en 2 páginas, a pesar que es mínimo, porque ya le digo, profesor, ¿cómo pueden estar en 2 páginas si está poquito? Cuidado, no hay que ser prejuiciosos. Estos casos se dan. Miren aquí, por ejemplo, se menciona a Kaplun 2 y luego aquí estamos con el estilo de los 2 puntos, ¿ya? Pero ojo, no se está quitando la hilación. Dice, la mayor referencia cuando afirma. Aquí sí. No se está colocando la idea, sino se está anunciando la idea.
cuando afirma dos puntos, empieza con mayúscula, bueno es pues que, se cierran las comillas, se abre paréntesis, como son dos páginas, como es plural, se coloca PP. Doble, se repite, ¿ya? Se repite la inicial de la palabra página, es decir, la letra inicial, la P. Cuando se realizan también este tipo de abreviaturas, como por ejemplo servicios higiénicos. Ustedes han visto servicios higiénicos, se coloca en mayúsculas y se repite la S, SSHH, porque está en plural. Unión Europea, ¿cómo usted coloca esa abreviación? Unión Europea, UE, ¿de acuerdo? Unión Europea. Y como está en singular, va una sola U y una sola E. Pero si nosotros tenemos Estados Unidos, está en plural, y ustedes saben, no se han dado cuenta, de repente no han reflexionado al respecto, pero ya lo conocen, lo han escrito cuántas veces, han puesto EEUU, ¿de acuerdo? Estados Unidos. Doble EW porque está en plural, ¿de acuerdo? Ok. Y profesor, ¿por qué está en minúscula? Porque página o páginas no es un nombre propio, es un sustantivo común. O sea, tiene sus cositas esto, ¿no? Sus explicaciones. Ya son pormenores, pero siempre es importante hacer la aclaración. Entonces, fíjense, hay muchas formas de presentar este tipo de numeración. Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que va a hacer? Si tu interés es mencionar a los autores, entonces puedes utilizar la primera forma. ¿Ve? Como ha sugerido Ginás, de inmediato dos, la fisiología comparada, y ahí continúa, por eso hemos colocado corchetes, puntos suspensivos, continúa. Otro estilo, miren, en algunos estudios recientes, y como estás mencionando estudios recientes, no estás mencionando autores, sino estudios, no vas a colocar apellidos. Miren, por lógica, en algunos estudios recientes, y coloco entre paréntesis, 3-5. ¿Qué quiere decir esto? Que en las referencias van a estar la referencia número 3, la referencia número 4 y la referencia número 5. Se ha pretendido, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra forma. Según 3, o sea, según el trabajo o la obra o la tesis número 3 o el artículo número 3, en contra de lo que el artículo 22 y el artículo 34 han arguido, miren, aquí no colocan apellidos de autores, simplemente se juega con los números. Según 3, ¿y cómo voy a saber, profesor, quién es 3? Lógicamente está en el listado de referencias. En contra de lo que señala, en contra de lo que 22 y 34 han arguido, es otro estilo de redactar. Otra forma, esta teoría fue propuesta inicialmente en 1999, entre paréntesis 4, ¿de acuerdo? O sea, muchas formas de poder realizar las citaciones en tu trabajo. Y aquí viene, cuando es de 5 a más renglones, se llama citación directa extensa. Por lo tanto, se va a colocar en párrafo aparte, se reduce el tamaño de la letra, ¿ya? Es decir, se va a reducir el tamaño de fuente y por supuesto va a llevar sangría en ambos lados según Vancouver. Ahora, con respecto al formato que estaban preguntando, ¿ya? Aquí ni Vancouver ni APA van a tener la sartén por el mango.
como quien dice, ¿ya? No van a tener la última palabra. La última palabra lo va a tener la revista, la última palabra lo va a tener tu profesor si es para una asignatura, la última palabra lo va a tener la unidad de posgrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? La institución plantea sus normas. Díganme ustedes, ¿hacen trabajos en tamaño carta? No sé si alguien hace trabajos en tamaño carta. Aquí, en el Perú y en países de Sudamérica, es muy común utilizar ya el formato A4, no tamaño carta. Y APA, ¿no? APA dice tamaño carta. Ok, muy bien, Tatiana. Miren, y no se cumple. ¿Por qué? Porque en última instancia, por una cuestión de... El formato, no, por eso les digo, esto que viene a ser parte del contenido, sí hay que tomar en cuenta. Pero lo del formato ya no es una camisa de fuerza. Eso la institución en última instancia lo va a determinar. Por ejemplo, en cuanto a el estilo que tiene el párrafo, ¿ya? El estilo que lo tiene el párrafo, vamos nosotros a colocar, miren, nosotros vamos a colocar con justificación, porque ese es el estilo que se utiliza más aquí. Pero APA y otros estilos piden sin justificar, ¿ya? Pero eso no se cumple. Por eso les digo, acá Sergio nos dice, publicamos un póster, resulta que podemos tomar un formato distinto a APA. Por supuesto, dependiendo de el formato con el cual vas a difundir tu trabajo. ¿Cómo vas a difundir? ¿De acuerdo? Porque, ojo, no solamente hablamos de tesis, hablamos de otro tipo de publicaciones. Muy bien. Aquí sí, vamos para contestar la pregunta de Tatiana, me parece, que preguntaba por el puntito. Cuando ya no es una cita breve y sino más bien es una cita extensa y corresponde a todo un párrafo, ahí sí, terminas el párrafo, cierras con un punto y fuera del párrafo, después del punto, va flotante, sin punto después, porque ya no es necesario, la indicación entre paréntesis del número de la página, ¿ya? Y el número que se le consigna previamente a la cita o a la obra. Miren, aquí sí es diferente. Cuando es una cita breve, dentro del párrafo. Cuando es una cita extensa, después del punto o después del párrafo. Ya, eso hay que tomarlo en cuenta. Miren, acá tienen una cita indirecta. Se trata de reducir, por ejemplo. Aquí a lo que preguntaban, por eso que no hemos estado dando respuesta, porque aquí, ¿qué pasa cuando se citan ya a dos o más autores? En este caso, este artículo sobre el cruzamiento diagnóstico en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa corresponde ya a un equipo encabezados ya por Camrin T. Eddy y están Dorer, Franco, Tailani, Thompson, Brenner, Herzog. Es decir, es todo un equipo de investigación y lo que vamos a hacer en este caso, cuando vamos a citar, en todos los casos, sean dos, sean tres, cuatro, cinco o más, lo que vamos a hacer desde la primera vez que citamos, vamos a mencionar únicamente al primer autor. Profesor, ¿y cuál es el primer autor? El que está en orden. Miren, si ustedes se dan cuenta ahí, no está en orden alfabético. El orden de importancia que tienen los investigadores, el orden de aporte, por si acaso, ¿ah? Cuando se trata de esto es el orden de implicancia, no es en orden alfabético.
colocas por eso solo al primer autor, ¿de acuerdo? Y luego vas a colocar et al, que significa y otros, que es una abreviatura en latín. Profesor, ¿puedo omitir parte de la información que se presenta en la cita? Sí, profesor, pero a mí me han dicho que no se debe tocar. No se debe tocar sin avisar. En cuanto al orden, un autor de correspondencia significa ser... Claro, claro, claro que sí. El orden, el autor de correspondencia, también, por supuesto, cuando es una revista, es el autor principal y justamente el que va a mantener contacto con el editor de la revista. Entonces, fíjese, en este caso, se colocan corchetes. Por favor, hay un mal uso. Hay muchos que colocan entre paréntesis. Solo entre paréntesis es para colocar el número que le corresponde a la obra y el número de página. Eso entre paréntesis. Todo lo demás debe ir entre corchete. Profesor, pero yo en un trabajo, sí, pero cuando no es un trabajo, no es un trabajo que está citando, ¿ya? Cuando tú quieres colocar, por ejemplo, ahí que entre paréntesis tal cosa, sí colocas entre paréntesis, pero en el caso de las citaciones, no, se tienen que colocar corchetes. Aquí, por ejemplo, el receptor o el lector que conoce de estos asuntos, cuando ve el corchete, no va a decir, en el artículo original han puesto corchete. No. Si está los corchetes, tú dices, aquí ha metido la mano quien está haciendo el trabajo. ¿Qué quiere decir? Ha sacado una parte. Por ejemplo, acá dice, ve, la universidad no solo debe transmitir conocimientos científicos e impulsarse el desarrollo, además debe preservar, incrementar y transmitir cultura, calidad y valores. Y aquí ha puesto, ¿qué es lo que se ha omitido? Se ha omitido para darle mayor consistencia, por ejemplo. Aquí en el texto original decía, la universidad como ente perteneciente a una sociedad y que tiene gran importancia, o sea, estaba dando palabras complementarias simplemente y por lo tanto eso se ha omitido. También puedo colocar un conector que me ayude a una mejor comprensión de la cita que estoy utilizando, pero debo colocar entre corchetes ese conector. Por ejemplo, por lo tanto. Ese por lo tanto me va a ayudar a que se comprenda mejor lo que viene. Y en el texto original no lo han colocado. Una organización es un sistema de vínculos, coma, la calidad de estos vínculos determina. Entonces, allí, en los términos de quien está haciendo el trabajo, se vio por conveniente que debería ir mejor. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Entonces, se coloca allí entre corchetes, por lo tanto. Por lo tanto, y el que lee y ya conoce, el que lee y conoce, ya el que lee y conoce, se da cuenta que eso es una agregación de quién está haciendo. Tanto en cualquier estilo, en cualquier estilo, ya sea APA, sea Vancouver, el mismo Harvard, sea ISO, cualquier tipo de intervención de quien está haciendo el trabajo dentro de la cita va a colocarse entre corchetes. El jueves lo vamos a ver también con detenimiento cuando estemos reunidos para dar los pormenores sobre APA. Muy bien, podemos colocar aquí entre corchetes, por ejemplo, que esta cursiva en desaforada ha sido añadida por quien está haciendo el trabajo y se coloca cursivas añadidas, porque se colocan las cursivas para darle un llamado en la atención de quien está leyendo, ¿no? Está con esas cursivas, estamos llamando la atención, ¿ya? Estamos mencionando de una forma que esta palabrita es importante.
Entonces hay que colocar lo que se ha hecho. Si en el texto original no aparecen los corchetes, entonces cursivas añadidas. Y así, también lo mismo. Siempre hay que colocar completo el nombre de una corporación, de una institución, ya sea gubernamental, ya sea privada, hay que colocar la primera vez completo. Por ejemplo, la primera vez que tú cites a Indecopi, no vayas a colocar Indecopi, por más conocido. Profesor, pero ya casi todos saben qué cosa es Indecopi. No es que se coloca así porque no sabe nadie, sino porque es una norma, es una regla. Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, entre corchetes Indecopi y entre paréntesis 8, que viene a ser el numerito, y concluye que en las demás citas ya no tienes necesidad, solamente colocas Indecopi. El otro día estaba con los compañeros de eh, la SUNAT y mencionaban ahí, profesor, ¿se puede colocar Instituto Nacional de Defensa de en adelante Indecopi? No, no, pues, en adelante no, no tienes idea de poner en adelante Indecopi, simplemente de corchetes Indecopi. Y ya se sobreentiende que para la próxima vas a colocar solamente el acrónimo, en este caso, cuando una cita, en este caso indirecta, esta idea lo comparten diferentes autores. Entonces tengo que colocar ahí entre paréntesis la numeración de los trabajos de esos autores. Y ahí sí vamos a colocar en orden de menor a mayor, separados por coma. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que el mencionar esta definición de la semiótica, ¿ya? Y que aparece en el diccionario como doctrina, teoría general o ciencia de los signos, y que sigue una tradición filosófica que comienza con los estoicos, esto lo comparte tanto el autor 1, el autor 2, el autor 6 y el autor 9. Ya, esto es importante. Muy bien. Y aquí tenemos, este material se les va a hacer llegar, no se preocupe. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Miren, hay casos en que hemos aquí dado cuenta de que han caído algunos en plagios, inaudito, que en plena pandemia eh, se han titulado como ingenieros robándole la idea de lo que ya habían presentado 10 años antes, en el 2010, dos ingenieros que están en el Ecuador. Y qué pena, ¿no? Porque son ellos los que se han dado cuenta y han denunciado de plagio a los de la Universidad San Antonio de Valdecusco. Y ha pasado por filtros, ¿ah? Ha pasado por Turnitin y todo. Por eso les digo, hay toda una mala praxis en nuestras universidades. Por negligencia muchas veces, ¿ya? O tal vez simplemente por una cuestión de facilismo. El facilismo, compañeros, nos lleva a la mediocridad y eso no está bien. Bien, ahora sí, las referencias, sí, se les va a hacer llegar las diapositivas, se les va a hacer llegar además de las diapositivas, se les va a hacer llegar la grabación de esta conferencia, de este taller. El listado de referencias va al final y no es un adorno. ¿Eh? Alguien dijo, profesor, ¿para qué colocan la referencia? Está como adorno ahí. No, no es solamente es para saber de dónde ha sacado. No, nada. No es solamente de adorno para ver que has empleado varios autores o para que vean de dónde ha sido sacado. No, es para que quien lee y esté interesado vaya, porque allí
va a estar dónde ubicas ese trabajo. Va a estar el link. Y si el link no abre y sale error, quiere decir que el trabajo está mal hecho. El link tiene que abrir en el trabajo que tú estás citando y que estás referenciando. ¿De acuerdo? Miren aquí. Cuando hay más de 6 autores, se colocan a los 6 autores primeros. Ahora, ya esto no es en la cita, esto es en la referencia, separados por comas y luego va et al, porque a veces hay 7, 8, 10, hasta 20 equipos multidisciplinarios, ¿no? Si el documento no tiene autor, profesor, es de una universidad, pero no tiene autor, ¿ok? Colocaremos en lugar de autor, ¿ya? Vamos a colocar el título del trabajo, el título del documento, ¿ok? Los autores, si son varios, van a estar separados por una coma. Y puntito solo que se va a colocar al final del último autor que se mencione. ¿Eh? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos las referencias. Están ahí, un listado. Uno, Graña Aramburú. Miren, Graña Aramburú, A punto, el título, ¿ya? La abreviación de la revista, el tipo de documento, carta al editor, ¿no? Y ahí tenemos los datos del volumen, la publicación de la revista y la página. Ok. Y así, número 2, número 3, número 4. No va en orden alfabético como lo hace APA, sino más bien va en el orden en que se ha numerado. Y ahí tenemos, cuando se trata de un libro con autor individual, con más de una edición, aquí lo tenemos, libro con autor individual con una sola edición. Estos pormenores ya ustedes lo van a revisar con calma, está totalmente bien explicado allí. Cuando son libros con más de un autor de una sola edición, libros con más de un autor con más de una edición, ¿de acuerdo? Organización, miren, no se olviden ahí cuando colocamos. Ahí no vayan a poner nunca Minedua, no vayan a colocar Minsa, no vayan a colocar Digemit, Diremit, tienen que colocar completo. Si es una organización, un organismo, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Salud del Perú, Ministerio de Educación del Perú. Entonces, todo completo. Algunos MINSA de frente, no. UNMSM, no, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene que colocar. Entonces, esa es la forma como debe ir. Capítulos de un libro. Las tesis, miren, la tesis publicada, la tesis no publicada, tiene que ir entre corchetes si se trata de una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, etcétera, etcétera. Artículos de revista, ahí está. Autor o autores, título del artículo, título abreviado de la revista, año de publicación, volumen, número del ejemplar, las páginas que incluyen ese artículo, no las páginas que tiene la revista, 20 páginas, no, no, las páginas que le corresponden a ese artículo. Por supuesto, miren, los gestores bibliográficos nos ayudan un montón. ¿Ya? Los más conocidos, por ejemplo, Gratitos Mendeley, ¿ya? Sotero, nos van a ayudar, pero siempre mi recomendación es, tú tienes que dominar esto, porque puede haber algún error ahí, porque en última instancia
quien ha generado toda la información al inicio ha sido tú. No es que por obra y gracia del Espíritu Santo sale todo. Tú has colocado y por ahí puede haber un error y en última instancia tú vas a tener que corregir. ¿Ya? Por eso es que es importante conocer todo ello. Pero sí, hay que utilizar los gestores bibliográficos, los artículos con editor corporativo, es decir, toda una serie de ejemplos aquí, en formato electrónico, una monografía que está colgada en internet, material electrónico, artículo de periódico. Ojo aquí, mucho cuidado cuando es artículo de un diario. A veces colocan de frente, yo he visto referencial y dice Diario El Peruano, La República, El Comercio. No, tienes que colocar al autor del artículo. Y si no tiene autor, profesor, si es una noticia, colocas el título de la noticia. Después va, ¿ya? El nombre del diario, del periódico, después, así como se menciona aquí. Ese es un error frecuente, ¿eh? Material audiovisual, documentos legales, mapas, diccionarios, publicaciones en línea. Esto es importantísimo. Así es, Yeridel. Miren, hay que colocar detrás del título del trabajo, de esa publicación, ¿ya? El soporte. Por ejemplo, se coloca allí Internet. Ese es el soporte, ¿ok? Cuando se utiliza el Digital Object Identifier, es decir, el más conocido como DOI, que es un número que acompaña a los artículos, a los libros, a las ponencias, ¿no? Hay que colocar el DOI, ¿ya? Mencionando DOI dos puntos y se coloca allí, ¿ya? Artículos de revista en línea, recuperado a partir de libros en línea. Siempre hay que colocar el soporte que es de Internet, capítulos de libro, informes técnicos en línea, ponencias y congresos en línea, patentes en línea, tesis doctorales y otros trabajos de fin de estudio en línea. Siempre cuando están los trabajos en línea, ¿ya? Esas tesis doctorales, tiene que colocar la fecha exacta del día que usted está citando, porque a veces, ojo, desaparece. Entonces hay que colocar la fecha en que usted está haciendo la cita. Y luego el recuperado, ¿no? Páginas web completas. Miren, hay que diferenciar entre el autor, que es el responsable intelectual del contenido, el editor, que es la institución por lo general, el organismo y la página en cuestión. Entonces, ahí tienen el ejemplo, 1, 2, 3, 4, en orden siempre consecutivo para colocar ello. Miren aquí, esto es importante, ya esto es importante tomar en cuenta. Cuando se citan entradas de un diccionario digital o una enciclopedia, páginas concretas de un sitio web, entradas de un blog, registro de base de datos, ¿ya? Se van a referenciar tomando en cuenta, miren aquí,
¿ya? Indicando el sitio web del cual dependen. Eso hay que colocar siempre, ¿ya? Mensajes de correo electrónico. Esto se considera como una comunicación personal, por lo tanto, no va a llevar a la referencia, solamente se coloca como una cita de comunicación directa. Un mensaje de correo electrónico, ¿ya? Un chat, comunicaciones en algún servidor de chat, etc. Y se van a colocar allí, tal como lo refiere, y a pie de página van a colocar el dato. Ya no van a colocar la referencia al final, sino en el mismo momento que están citando, usted coloca a pie de página 1 y va a colocar, miren allí. Por supuesto, este número 1 no está en el listado de referencias, ¿ah? Sino a pie de página. Coloca el apellido y entre corchetes, comunicación personal y la fecha en que se realizó la citación correspondiente. Pero si el correo electrónico usted lo tiene en un archivo y está disponible en la web, entonces ya esta no es una comunicación personal, sino es un lugar en que todos tienen acceso y va a ser citado como tal, como un sitio web. Foros, comentarios, blogs, tweets, vídeos, toda la web social, las redes sociales pueden ser citadas. ¿De acuerdo? Y siempre colocando al final el URL en una nota de pie de página, porque todos estos foros, comentarios, blogs, tweets, vídeos y demás documentos, ¿ya? Hay que mencionarlo también. Y ahí tenemos, miren, comentario de una entrada de blog, esa es la manera. Video en internet, un tweet de la Universidad de Navarra, un foro en Foro de Enfermería, del perfil de Facebook, todo se puede citar y referenciar. Queridos amigos y amigas, hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias por su atención y vamos a estar siempre desde la Biblioteca Central de la Universidad en contacto con cada uno de ustedes. Ha sido un placer, ha sido un gusto enorme. Muchísimas gracias y están invitados a nuestra cita el día jueves a las 5 de la tarde, donde vamos a dar los alcances respecto al estilo de la APA. Esto es importantísimo. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. No se olviden, ya voy a colocar nuevamente en el chat para aquellos que ingresaron